2 is for evil. 3 is an orgy. 4 is forever. There are circles of forever, made of fire, made of stone. There are circles of a lifetime, made of silver, made of gold. 5 is a star. 6. Buenas noches, amigos. Aquí una vez más, desde un recóndito lugar de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Los saluda Frater Nartwin. Buenas noches, querido Frater Nepsis, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien por suerte. Bueno, muy bien. Una noche fría en Buenos Aires, ¿no? Helada, la verdad que... Sí, una noche casi polar, antártica. Sí, No está totalmente. ideal para andar por la calle. No, Nada así mejor que que no. estar acá entre hermanos, compartiendo un té. Y bueno, como siempre, haciendo este humilde podcast para tratar de llevarles a ustedes temas de interés y que pueda servirles de disparador para involucrarse en todos estos temas tan maravillosos de lo mágico, lo oculto y de la iniciación y de la magia. Hoy teníamos pensado, Nepsis, ¿qué tenías pensado desarrollar hoy? El tema de la iniciación habíamos hablado ya anteriormente y un poco relacionado con eso, la preparación general para el Claro. ritual. Tanto lo que tiene que ver con iniciación como lo que tiene que ver con la magia en práctica general. diaria. Sí, exacto. Sí, bueno, a los que no han oído nuestro podcast sobre iniciación, les recomendamos que lo busquen. Sí. Recuerden que tenemos el canal Ingeniería Sagrada ahora, que es la continuidad del antiguo canal Ejes. Los dos siguen en YouTube, así que no se hagan problema. Por donde vayan van a encontrar. Y recomendamos que ese programa, si lo escuchan, después van a poder entroncarlo mejor con lo que vamos a comentar ahora, de ahora en adelante. Claro, sí. Igualmente tratamos de que sea algo puntual como para que se pueda comprender y no necesiten sí o sí digamos estar involucrados ni siquiera con el tema de la iniciación en general, porque me imagino que muchas de las personas que nos escuchan son practicantes solitarios y no tienen quizás la posibilidad o no encontraron los grupos con los cuales se puedan iniciar, con los que se sientan cómodos para iniciarse, que coincidan. Yo creo que en muchos casos la gente que nos escucha del interior ni siquiera existen grupos telémicos, No. no existe ni Wicca capaz. En No. donde están, Grupos ni telémicos ninguna cosa. aquí en Buenos Aires hay 2 nada más. Claro, eh, o algunos otros por ahí muy chiquitos, la del Otto Califato estudiantes sueltos. y la de la Orden de Caballeros Magos de Telema. Claro. Que no tiene nada que ver con el califato. Pero Claro. sí, se está dando esto que hay gente que anda, digamos, desperdigada por ahí, que perteneció a alguna Claro. orden por ahí, y que medio como que no le gustó la estructura jerárquica autoritaria. En fin, casualmente hoy gente de otros países me estaban hablando de ese asunto. Es como que a veces, bueno, hay gente que por ahí no se siente tan cómoda en una estructura jerárquica, Claro, ¿no? exactamente. Donde está abierta la puerta a un montón de cuestiones. Es un tema para hablarlo otro día ese. Sí. ¿Qué pasa a veces en los grupos y por qué no se logran los objetivos? O cómo Claro. se malogra algo que podría haber sido muy interesante. Pero es tema de otro podcast. Yo lo que me había quedado, que me pareció muy interesante por ahí, de cómo elegir qué cosas son las que resultan importantes al momento de enfrentar el ritual, me había parecido muy interesante por ahí que, si bien Crowley da una serie de preparaciones, y él da mucho ritual, digamos, da mucha estructura como para trabajar, Perdón, ¿nos referimos a alguien que se va a iniciar por primera vez, por ejemplo? ¿Como un simple neófito? no, por ahí alguien que ya tiene alguna práctica, Ujú. o que por lo menos intentó algunas cosas, si bien no tenga... Ok. O sea que por ahí no tiene que ser un iniciado tampoco, me parece. Puede haberlo intentado en algún otro ámbito, digamos. En alguna práctica religiosa también, que puede haber participado, donde por ahí lo ritual también tiene un valor y tiene un peso, ¿no? Sí.
Y decía que Crowley, que da una serie de prácticas, también da, por ejemplo, la práctica de la concentración, la práctica de las asanas, da una serie de prácticas que quizás no se le presta la suficiente atención dentro del tema mágico, digamos, donde la concentración es muy importante, el desarrollo de la concentración. Claro. Crowley desarrolla todo esto muy claramente en el Book 4, Sí, libro 4, Sí, sí, sí. que está en español. está en español, sí. Se consiguen por internet Y también. también está en PDF. Claro, se consigue en PDF. Y ahí se pueden ver algunas de las cosas. Siempre son más bien breves por ahí las instrucciones que él da, porque muchos de los temas como el de Diana, que es la concentración, es un tema muy extenso. No alcanza simplemente con mencionar el tipo de práctica Sí. y demás, digamos, porque siempre la persona que lo practica después se va a encontrar con un montón de preguntas. ¿Vos crees que hay prácticas que funcionan para todos por igual? ¿O que según el tipo de persona de que se trate, debe tener que abordar cierta práctica o no? Depende. O la persona tiene que, como decimos vulgarmente, dejar de lado sus caprichos, volcarse a la práctica y hacer lo que hay que hacer. No, a mí me parece que por ahí no todas las prácticas, por ejemplo, una de las principales, que también lo dice Jason Miller en su libro sobre brujería, creo que se llama Handbook of Sorcery, no me acuerdo ahora el nombre exacto. No, se llama Sorcerer's Secrets. Sorcerer's Secrets. Sí, que es un libro excelente, digamos, él ya tenía otro libro escrito acerca de magia financiera relacionada con un montón de cosas y con magia de defensa y ataque. Por ahí suena un poco superficial el de magia financiera, pero no. Está lleno de un montón de cosas muy interesantes en cuanto a la psicología también de la persona. Es muy interesante, digamos. Pero él lo que dice que los grandes magos que él conoció, en especial en adivinación, menciona un par, lo que tenían era mucha práctica de meditación. O sea, él dice, si uno no tiene tiempo de hacer otras prácticas un día, que se quede con la de meditación. Porque esa práctica que sirve para desarrollar la concentración, ese va a ser después el elemento principal de cualquier otro ritual, digamos. Claro. Porque si la persona no está presente cuando realiza el ritual, no puede permanecer en su concentración dentro de lo que está haciendo, por supuesto el ritual después no genera el impacto que tiene que generar. ¿Sí? Ya de por sí el ritual busca sacarnos de lo cotidiano, de meternos a un ámbito, digamos, donde ya las cosas tienen correspondencias que nada tienen que ver con la vida personal, con el día a día, con las cosas exacto. utilitarias y todo eso, sino que ya cada objeto que va representando fuerzas del universo y demás, nos busca sacar justamente de la cosa particular y cotidiana. Pero aún así hace falta la concentración. Y para tener la concentración hace falta por ahí alguna forma de desarrollar lo que sea una forma de meditación que uno puede elegir. Hay muchísimas formas de meditación. Me parece por ahí las interesantes como el dhyana, que es una concentración sin objeto, como sería por ejemplo la meditación del zen, que también es sin objeto, o la meditación vipassana, en donde es más compleja, tiene otros pasos y se va llegando más de a poco, que es también una meditación budista, pero que va a llevar a lo mismo, va a llevar a una especie de desapego de aquellas cosas a las cuales la mente se aferra. Claro. A los que serían objetos, ya sean que sean imágenes, ya sea que sean memorias, pensamientos, palabras. Como que la mente tiene un continuo fluir, que lo que nos da la meditación sin objeto es justamente cortar con ese fluir. Cortar absolutamente con ese fluir y permitir que haya un espacio como de silencio de alguna forma. Pero de silencio real y profundo. Sí. Convengamos que ese es el punto débil que casi todos hemos tenido alguna vez cuando empezamos en esto. Cómo aplacar la mente, cómo salirse de la vorágine. Uno quiere hacer un ritual, supongamos 9 de la noche y tuvo un día complicado, para que se entienda, digamos, el oyente se siente identificado, y dice, ¿y ahora cómo aplaco la mente? ¿Cómo dejo de pensar en lo que pasó o en lo que va a pasar mañana? Y bueno, el primer consejo sería, trata de meditar. Claro, hacer una meditación, aunque sea breve, pero además del ritual, tiene que ser una costumbre a la que uno uno tiene que visitar con cierta asiduidad la meditación como para que después dé resultado cuando uno la necesita, ¿no? No puede ser de que la persona simplemente medite
en el momento en que ya quiere encarar un ritual o en el momento, porque entonces va a lograr un efecto mucho menor que si está acostumbrado, ¿no? Claro. Como cualquier otra cosa, digamos, como cualquier deporte, ejercicio, digamos, Práctica la diaria. práctica Práctica diaria. es lo que verdaderamente hace la diferencia. Sí. Dentro de eso hay algunas corrientes que me parece que son especialmente interesantes. Yo veía algunas conversaciones en los foros, no quisiera nombrar ninguno puntualmente, pero donde se discutía justamente cómo desde el hinduismo, por ejemplo, o desde el budismo, se podía ver los poderes paranormales, digamos, los siddhis, ellos les llaman siddhis. Dentro de los siddhis están comprendidos lo que nosotros llamaríamos quizás la magia, digamos, más claramente. Sí. Y en ellos en general coincidían de que la clave estaba en la concentración. Las formas de concentración que se recomiendan casi siempre son, bueno, la concentración en mantra, que es una de las más fáciles porque la mente, digamos, está ocupada en la repetición mentalmente, ¿no? Sin sonido, quiero decir. Está ocupada en esa repetición, entonces esa ocupación hace de que no siga otro pensamiento que puede tener. También puede ser que lo siga porque la mente es muy inquieta, pero por ahí tiende un poco más fácil a volver a esa palabra o a ese conjunto de palabras que se están repitiendo. Esa es una forma. Después también, por ejemplo, la concentración en la respiración. Algunos maestros sugieren, por ejemplo, que uno cuando está respirando preste atención al abdomen y se concentre en percibir ese momento en el cual el aire deja de entrar y comienza a salir. Y termina de salir y vuelve a entrar. Que es como un momento prácticamente imperceptible. Pero si uno está a la búsqueda, eso calma la mente y genera ese silencio. Claro. Otro maestro, por ejemplo, dice de prestar atención y concentrarse en el espacio justo debajo de la nariz y percibir ahí cómo entra el aire, termina de entrar y empieza a salir. Como buscar conocer perfectamente el ciclo de la respiración. Siempre sin alterar la respiración, porque no se busca para nada eso y de hecho suele ser contraproducente. Claro, una respiración así de tipo regular, digamos. Claro, regular sin sobresaltos. Y normal, sin molestarla, porque si uno tiende a respirar de menos, de a poco va sintiendo que le falta el aire. Y si uno tiende a respirar de más, se puede terminar hiperventilando y no es la idea. En general, en casi ningún contexto, salvo en algunos ejercicios muy puntuales, yo confieso no se recomienda la hiperventilación. Yo confieso que he hecho hiperventilación en una época. Claro, lo recomendaba el que hablaba de la... Pero era medio como tomar efedrina. Quedás medio exaltado, pero bueno. Se usa para llegar convengamos que lo hice para ciertos tipos de rituales. Claro, no me acuerdo ahora si por ahí algún oyente nos corrige, pero creo que era Rupert Sheldrake el que lo utilizaba para llegar a un estado alterado de conciencia. Porque él dio acá un seminario que me parece que lo dio en Argentina también. Y el tipo de ejercitación que se hacía era donde se involucraba eso para tener una experiencia, no sé de qué naturaleza exactamente, pero digamos como hacia el lado terapéutico. Claro. Apuntaba hacia el lado de terapéutico psicológicamente. Claro. Así que bueno, dentro de los métodos que hay, a mí me parece que es interesante, dentro del budismo hay un texto creo que se llama Visuddhimagga, que es un texto que sigue, que cuenta distintos estadios de la concentración. Cada uno de esos estadios va a tener distintas características y entonces le permite a la persona que va intentando seguir esos ejercicios ver cuáles son las características que encuentre en su propia práctica y compararlas con el texto. Pero pasa esto que decías, que no todas las prácticas son para todo el mundo. Esa es tal vez el punto que quería que dejemos claro. Sí, porque de hecho hay una práctica que mencionan también los budistas y que se parece a algo que también dice Berthiaume, en la cual ellos a través de la concentración en la respiración llega un momento en que perciben una luz. Pero el maestro que comentaba esto decía que él enseñaba Vipassana y él decía que
conocía mucha gente que había hecho esa práctica durante muchísimo tiempo y no le había pasado, así que por ahí tiene que ver con otras condiciones Claro. de la persona, psicológicas, Sí, sí. genéticas, vaya uno a saber. Que lo lleva a que no cuáles. le pasen ciertas cosas. Claro, a que lo viva de una forma que o lo de viva de otra, otra forma. porque de hecho también hay muchas personas que experimentan un ruido, algún tipo de sonido muy fuerte a veces durante la meditación y cuando se profundiza mucho la concentración. Eso también puede ser un indicador, digamos, del avance, ¿no? De que por ahí a lo largo del tiempo uno empieza o a percibir una luz o a escuchar un ruido o alguna de esas cosas. Parece que son bastante comunes. Los que perciben la luz en esa línea particular del budismo, al percibir la luz, después pueden seguir con otros pasos que son posteriores. Pero es como que esencialmente tienen que pasar por esa experiencia. Entonces, en ese camino, el que no puede llegar a ese punto, digamos, es como que no puede avanzar. Claro, llegaría a Así un que, punto de no avance, digamos. claro, no, a partir de ahí ya no, tiene que seguir intentándolo. Claro. Tiene que seguir intentándolo porque después, en esa luz, que dice que va a ver como si fuese que la viese con los ojos, después se va a dar una absorción, o sea que va a entrar como de pleno a esa luz en donde el cuerpo de alguna forma deja de existir, absolutamente todo deja de existir dentro de esa luz. Claro. Entonces por eso es tan central que pueda pasar esa experiencia, porque el sistema sí o sí lo requiere. Pero otras no. Y lo que permiten también es que hay una práctica puntual que también podemos recomendar, que es la de la absorción en la meditación, pero con objeto. ¿Por qué? Porque Claro. eso va a permitir después la visualización. Igual es algo que ya por lo general está bastante difundido, pero no sé si se le presta la suficiente importancia. La práctica es esta. Cuando uno medita, digamos, uno puede imaginar un objeto, puede tener algún objeto de una forma geométrica a la mano y que lo utilice como concentración. Entonces, observe el objeto, después quizás de observarlo fijamente como en el Trataka, O sea, se comienza con ojos abiertos sobre el objeto. podría ser una forma, digamos, a tenerlo a 1 metro de distancia, digamos un triángulo, una esfera, alguna cosa, puede ser una naranja, algo simple. Entonces, después de observarlo, uno cierra los ojos y queda como un contraste residual en la retina, ¿no? Claro. Entonces uno está viendo la imagen, está viendo el borde de la imagen con el color opuesto del objeto. Entonces uno se concentra en esa imagen y con esa imagen recrea en la mente el objeto y lo mantiene. Claro. ¿Qué pasa? Que a lo que va a ayudar la concentración, la práctica de la concentración, por ejemplo en la respiración, en cualquier método de meditación, pongamos por ejemplo el dhyana o vipassana, algunas de las formas más populares. Eso va a llevar a que después la persona pueda recrear ese objeto con mayor firmeza en la mente. Entonces, si lo puede recrear con un buen grado de solidez, eso le va a permitir después todo el trabajo que tenga que ver con lo astral. ¿Por qué? Porque el plano astral, que es el plano de lo mental, Claro. tiende a ser como un poco inaccesible a la persona si la mente no es estable. El astral se caracteriza por guardar aquellas formas que son de algún modo estables, ¿no? Digamos, Claro. el astral es influenciado por las formas estables. Estables, tal cual. Entonces, eso es lo que los hace duraderos. También así, por ejemplo, perduran los objetos en el astral, se dice después de que fueron destruidos en el plano físico, porque han pasado a formar parte como del reflejo de un lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una caja que tenemos acá de repente hubiese sido destruida, pero tenía un valor para nosotros, tenía una presencia para nosotros y demás, es como que de alguna forma si alguien mira astralmente esta habitación, puede sentir, puede ver el color y la forma de la caja. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo con los objetos después permite de que en el ritual, donde se requiere siempre algún tipo de visualización, esa visualización sea mucho más sólida. Entonces este maestro decía también, un maestro budista, que su experiencia había sido de la que él podía trazar con un dedo en el aire una imagen y verla mientras la trazaba y seguir viéndola después de que la había trazado. Bueno, Ese-
cuando trazamos los pentagramas, Claro. en una proscripción, cuando vos ya tenés bien esto trabajado, eso es lo que sucede. Claro. Mientras vos trazás a un punto cardinal, seguís viendo con tu mirada periférica el que quedó ahí a tu costado. Claro. Después de un buen Sí, tiempo, sí. porque creo que yo no hay nadie que de entrada logre eso. Después No, de un no, tiempo, yo- los empezás a ver bien y cuando vas girando por los cuadrantes, los vas viendo a todos. Claro. Lo que pasa es que justamente en el ritual como el del pentagrama, donde además de todos los pentagramas se invoca a los 4 cuartos, Sí, con los se arcángeles. dibuja un hexagrama, hay toda una serie de cosas que se hacen ahí que van sumando una visualización y una invocación como en simultáneo, digamos. Claro. Entonces, ¿qué hace? Que se requiera mucha Y en concentración. algunos casos, trazar invocando. Claro, trazar invocando. Trazar nombrando y tener que ver eso ahí y después Claro. pasar al mismo paso, ponerle de un cuadrante al otro y eso otro lo tenés que seguir viendo mientras trazás invocando y tenés que ver el nuevo. Es verdad Claro. que no es de un día para el otro eso. No, pero por eso también el grado de concentración que uno tenga marca la diferencia de que ese ritual Sí, sea simplemente como una sensación general o que tenga una gran solidez. que sea sólido, exacto. Y mientras mayor solidez tenga, también es mayor el éxito que se consigue. ¿Por qué? Porque entonces ahí se logra que, así como el mundo real, digamos, tiene un grado de solidez, el mundo real sería más bien el plano, digamos, físico, el plano Claro, de sí. Malkuth, Sí. tiene una solidez aparente que es mayor de la solidez real que tiene, siendo energía Claro. y siendo dependiendo de todas las energías de los planos superiores, ¿no? Ujú. Pero tiene una solidez y tiene un nivel de realidad que al tacto nos convence. Bien. El astral puede lograr eso también y de esa forma influir más fuertemente sobre el plano físico, digamos. Entonces, esa constancia y esa fuerza que puede llegar a tener el plano astral sobre el plano físico es lo que después va a permitir que entonces cuando nosotros predisponemos el ritual, por ejemplo, para invocar una entidad, esa invocación tenga también una fortaleza que permita que la entidad se manifieste de una forma también más tangible, Claro. también más clara, digamos, Sí. donde no nos conformemos ya con que se hizo una invocación y tuvimos la sensación. No, No. con la práctica podemos hacer una invocación y tener mucho más que la sensación. Sí, Podemos sí. tener la imagen, podemos tener sentir la energía de una forma clara, nítida, Sí. y así hasta poder llegar a tener una interacción verbal, por ejemplo, ya que Incluso el eso, extremo, claro. ¿no? Sí. O tener Sí, una o imagen algo, directa, y visualizar algo física, muy que es como si lo fuera que- tu perro o tu gato que está por ahí, bueno, lo ves enfrente, claro, que es lo que increíblemente cuenta- con su forma, sus contornos, sus colores, sus gestos, bueno. Tal cual, que es lo que experiencias cuenta Alon Milo Duquet, por ejemplo, acerca de alguna invocación goética, en donde la imagen, no recuerdo ahora cuál era la imagen de un animal que tomaba el demonio al que había invocado y lo veía enfrente de él. No Sí, era bueno, una sí. cosa como del ojo, de la mente. Ha ocurrido. No, llega un punto en que si la concentración es la suficiente, eso se da de una forma plena y sorprendente. Claro, y la enseñanza es mucho más contundente Claro. que si es algo más vago Sí, y sí, que sí. queda en una mera, como vos decís, o sensación, o percepción, o Claro. intuición, o un jueguito de la mente. Todos los que igual más o menos conocen el budismo o el hinduismo saben que para ellos el desarrollo de los siddhis puede ser un camino de perdición. ¿Por qué? Porque después uno puede tener una fascinación con Claro. eso, digamos, porque eso genera un cierto poder, ¿no?, a la personalidad que por ahí es contraproducente en el marco general de un camino espiritual. Pero dentro de la magia se considera de que todas estas cosas enriquecen. Claro. Enriquecen y que se tienen que trabajar junto con todo lo demás y que pueden ser un gran aliado. Claro. Digamos, el Tantra, por ejemplo, no tiene miedo de este tipo de cosas y lo considera un aliado. Hay que buscar la forma de que absolutamente todo lo que uno tiene a mano se transforme en parte del camino espiritual, ¿no? Tal cual. Y el Entonces- budismo y el hinduismo, como decías recién, es como que son las ligas mayores de todo esto. Claro. Como que tienen un background terrible
Sí, en sí, este sí. tipo de prácticas. Y las usan dentro del Y marco nosotros de los lo occidentales ritual. tenemos que tratar de Claro. abrevar ahí y de tomar de ahí para aplicar a nuestros rituales. Esa es Claro, la para verdad. poder aplicarlo a la forma que Sí, nosotros querramos. sí. Ellos lo dan y si bien advierten sobre esto, ellos los usan, digamos, para sus rituales, para su práctica, independientemente de que esto tiene una virtud mucho mayor en sí, que es el control de la mente. Ujú. Porque si uno se acostumbra a controlar la mente, si la concentración de a poco se va transformando en algo que uno desea, naturalmente, no forzado, o sea que uno va a encontrar en eso también que la mente cuando está tranquila y cuando reacciona distinto, vive distinto, es, qué sé yo, es recomendable de todo punto de vista las prácticas de concentración porque hacen Sí. también, elevan muchísimo la calidad de vida. En mi Eso es lo que caso, algo que me ha funcionado, como para esto, antes que todo, incluso antes que meditar, antes que nada, empezar con un baño de inmersión en agua tibia, calentita, como para ir aplacando antes, después sí ya la meditación. Pero Claro. el baño en este caso a mí me ha resultado. Sí, Cuando uno sí. viene por ahí muy cargado de cosas del afuera, del día a día, un baño por lo menos de 15 minutos previo. Claro. Bueno, no en vano en el Islam, antes de ingresar a la mezquita, no es que se dan un baño, pero se pasan mucha agua por muchas partes del cuerpo. Frente, muñecas, en fin, por las manos. Claro. Ellos hacen ese tipo de limpieza también con el agua. Evoluciones. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Pero bueno, creo que el agua también puede ser un elemento interesante para agregar como previo a todo esto que vos explicaste muy bien. Y Claro. que, bueno, son métodos antiquísimos, pero que el que los hace en serio funcionan. Para Sí. después adentrarse en el ritual con más Sí, efectividad. Sí, porque después hay distintos sistemas que prestan especial atención a esto. Por ejemplo, el Mahamudra en el budismo tibetano es como en sí un sistema muy complejo también y que trata sobre esto y que se dedica a estudiar específicamente cómo aumentar la concentración, la percepción, buscando la paz interior, por supuesto, y buscando la iluminación en última instancia. Pero también otras ramas del budismo utilizan este texto que se llamaba Visuddhimagga, que es el que nombra también los yanas, que son como estos estadios de la concentración, que son sucesivos, que por supuesto puede ser una guía más bien general, pero que está hecha por personas que tenían un conocimiento muy puntual Claro. y que refiere a algunas prácticas que se supone que incluso el Buda y sus primeros discípulos seguían, porque se dice que por ejemplo ellos podían leer la mente de una persona que asistiese delante de ellos, y se supone que antes de eso No tengo hacían ninguna como duda un que ejercicio de lo leen. No concentración. tengo ninguna duda que te sentás enfrente de una de esas personas que viven totalmente aisladas, dedicándose a la Claro. práctica durante años, desde chico incluso. No tengo ninguna duda que te sentás frente a ellos y te escanean de arriba abajo. Sí, Estoy seguro. sí, sí, sí. Estoy seguro. Claro, y bueno, y esto coincide también con lo que habíamos hablado la otra vuelta de lo que pasaba con estos grupos alternativos que habían surgido en Rusia, Ah, sí, sí, cuando hablamos de los Clisti. de los clistes que estaban perdidos por las montañas y Sí, demás, sí. tenían unos tipos de prácticas que llevaban a estas prácticas que eran como extáticas y que tenían distintas características, pero que en última instancia buscaban como ese contacto con algo interno, Claro. y que cuando ellos lograban ese contacto con esa fuerza interna y profunda, era cuando podían hacer estos aparentes milagros, ¿no? Claro, claro. Que era lo que hacía Rasputín, ¿no? Como que antes de poder hacer algo, tenía que estar en un estado de recogimiento interior que lo lograba velozmente por Sí. el entrenamiento que tenía. Tenía un tremendo entrenamiento. Esto no es lo mismo que cuando un tipo, qué sé yo, un sacerdote o quien fuere, estos curas sanadores o cualquier tipo de brujo que ande por ahí, cierra los ojos 2 segundos, digamos, no logran el mismo estado claro, que una no, persona por que tiene supuesto. un entrenamiento tan fuerte como Claro. habría tenido Rasputín. Claro, sí, sí. Él cerraba los ojos unos momentos y accedía a cosas que el resto de los mortales no puede. Sí, sí, sí. Bueno, no mano lo metieron en el castillo real para, para que cure, como curó. Claro, Como curó, sí, sí, sí. ¿no? Lo que era capaz Indudablemente, de hacer, sea que haya tipo sido... un poder superior indudable.
Y Sí, sí, decíamos sí, recién absolutamente. hinduismo, budismo, ¿y el cristianismo? ¿Qué hay del cristianismo de esto? Bueno, justamente hay ejemplos como esto, Bueno, sí, digamos, donde Grigori estos Rasputin grupos, venía de la claro, ortodoxia venía de la cristiana. ortodoxia, En la donde ortodoxia donde son más fuertes, ¿no? Tal vez. en la ortodoxia y en muchas ramas interpretan el gnosticismo como les llega, porque además el gnosticismo ya de por sí, digamos, venía como de distintos lugares y era en realidad, no había un gnosticismo, sino que siempre fue un conjunto de cosas diversas según el lugar donde se tratase. No es que nadie se consideraba a sí mismo gnóstico Claro. en esos primeros siglos del cristianismo. No, eso Sino también que, recomendamos que busquen nuestro programa sobre sobre el gnosticismo, gnosticismo. sí, y recomendamos también el libro de Ellen Pagels sobre Exacto. el gnosticismo, que es buenísimo, es súper accesible y no es aburrido No, ni desarrolla denso. muy bien todo lo que sucedió con los famosos evangelios, Claro, ¿no? sí, 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 porque ella Encontrados. participó de las... Es una Ella investigadora seria participó de una universidad de las seria. traducciones de Nag Hammadi, Exacto. así que es muy interesante lo que tiene para decir. Y bueno, así que por ese lado, por la rama del cristianismo, me parece que también esto es común a todas las religiones. Digamos, si uno mira una religión buscando la parte que tiene que ver con la meditación, con la concentración, con el descubrimiento de los poderes internos de la mente o del Sí. espíritu, si se quiere, está también en el Islam, que puede ser quizás más cerca del sufismo, está también dentro del judaísmo, que puede estar más cerca de la cábala. Hay muchísimas puntas por las cuales uno puede descubrir que en todos lados siempre hay alguien que siguió ese camino. Lo que pasa es que el budismo es como muy puntual. Hace mucho hincapié en eso Hace también. mucho hincapié en eso, tiene un montón de textos donde se refieren a los detalles que experimentan, un montón de cosas. Entonces, bueno, de hecho hay también un libro que no me voy a acordar ahora si el autor es David, no me sale el apellido, que se llama Fire Casina. Y es un libro que trata específicamente sobre los siddhis y la meditación. Es un libro que se consigue gratis por internet. Ujú. Y bueno, ese también es una fuente más interesante, me parece. Bueno, hemos dado Dentro varios de- títulos. En principio el Claro, Book 4. sí, sí, sí. Si alguno de budismo o hinduismo querés volver a recordar, títulos para recomendar a El la gente. Visuddhamaga. El Visuddhamaga, Ese me parece que es un texto muy que interesante. es medianamente fácil de encontrar. Sí, Sí. sí, 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 y no es largo. Ujú. Y por otro lado, el libro de... ¿Cómo se llama? Sorcerer's Secrets de Sí. Jason Miller. Miller creo que era, sí. Cualquier libro de Miller son todos muy interesantes y Van creo en que ese son sentido. claro, son muy Aportan. prácticos y hablan desde la experiencia. A mí me parece Mm. que lo más interesante de los... A mí no me gustan los libros en donde me da la sensación que el autor no tuvo la práctica de la que me está hablando. Claro. Yo creo que lo que tienen de bueno los libros de Jason Miller es que hablan claramente de una práctica que él tiene, de una forma de llevar adelante la práctica. Ahora está muy con el tema de Hécate por unas experiencias que tuvo y se está dedicando a eso a full y Mira. creo que también es una cosa muy interesante que tiene para decir Lo agarró la cómo diosa. trabajar, sí, sí, Lo agarró tal la cual, diosa. cómo trabajar con Hécate. Y después libros en cuanto a la concentración, a mí me parece que los libros más interesantes sobre el Zen, mucha gente piensa por ahí inmediatamente en Shobo Genso, que es así, es un libro fundacional casi del Zen, es Ujú. el libro más importante, clásico. pero sí, pero es un libro medio difícil para seguir. Para abordarlo más de en Claro. alguien que hace poco está en esto. Sí, no, ahí para mí es muy recomendable Brad Warner. Ujú. Brad Warner es un autor norteamericano que vivió en Japón y que si bien comenzó en Estados Unidos su interés por el Zen, lo desarrolló bajo un profesor, bajo un maestro, Nishijima en Japón, del Zen tradicional, Soto, y que tiene, digamos, los estudios y tiene la forma de explicarlo para mí más interesante dentro de Occidente. Por ejemplo, su libro Hardcore Zen me parece que es totalmente recomendable y tiene una traducción también sobre Shobo Genso que se puede conseguir incluso en audiolibro y que también es muy interesante, muy accesible y donde logra explicar un poco mejor el Zen para todo Occidente. Buenísimo. Bueno, sin duda hemos hecho digamos, un recorrido bastante extenso por distintas prácticas. Espero que los oyentes
les sirva. Les haya resultado útil, por lo menos. Tiramos un montón de títulos, en especial todos estos que vos dijiste al final. Sí, que pueden servir como para siquiera darles una mirada y ver de lo que se trata. Gente que es gente real, digamos, y que puedes contar sus experiencias de una forma directa y que están un poco más alejados por ahí de esta cosa de que a veces la New Age nos vende todo de una forma demasiado comercial y demasiado florida y no sé qué. Alivianado. Líquido, como dice Bauman. ¿No? La liquidez tan propia de la modernidad, pero bueno. Claro, entonces para huir un poco de eso, sin duda, Crowley, Brad Warner, no nos equivocamos con ellos. Perfecto. Bueno, Nepsis, creo que estamos en nuestros tiempos por hoy preestablecidos. Creo que la gente se va a ir más que conforme con toda la data que le hemos dado. Y bueno, nos estaremos viendo en breve nuevamente y volveremos para otra nueva edición de este podcast de los queridos amigos y hermanos del Enclave Gnóstico. Acuérdense que está el canal Enclave Gnóstico del Extremo Sur, el canal Ingeniería Sagrada, después hay un mail que es ingenieriasagrada@gmail.com y la página de ingenieriasagrada.com. Son todos canales de comunicación. Así que bueno, Nepsis, te saludo hasta la próxima. Nos despedimos hasta la próxima. Bueno, saludos para todos, donde sea que estén. Un abrazo fraternal y hasta la próxima edición. Please come to me and show me why the dead refuse to bleed. Why not?